Buenas noches, pues ahora sí continuamos con nuestra lectura bíblica del día de hoy. Una disculpa, espero que ya nos estemos viendo correctamente. Me estaban reportando que nos estábamos viendo borrosos, ¿no? Tampoco no está muy buena la cámara, pero gloria a Dios. Y pues vamos a empezar con nuestra lectura bíblica. El día de hoy nos toca leer a partir de Segunda de Reyes, del capítulo 15 en adelante. La vez pasada tuvimos ahí falta de batería. Ahorita estamos prácticamente al 100, 99%. Y nada más me había faltado leer en los pasados, pero de todos modos lo di por leído, que se decía en el 14, versículo 28, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Amat, que había pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Y a partir de ahí vamos a comenzar a darle lectura, no sin antes comenzar con una oración para que el Espíritu Santo nos guíe en esta lectura y nos detenga donde nos tenga que detener. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, por un día más, Señor, por una semana más que usted nos permite, Señor, seguir adelante con nuestra lectura bíblica, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que nos guíe en esta lectura y nos siga dando enseñanzas de eterno valor, Padre Santo, para nuestro caminar en Cristo, Padre Santo. Bendíganos, Señor, en esta noche, Señor, con su santa palabra, y que esta palabra, Señor, viaje a través de las redes sociales, Señor, hasta los lugares que usted ya tiene designados, Padre, para que lo escuchen las personas, Padre Santo, y les sea de bendición a su vida como lo ha sido para la nuestra, Señor. Para mí, para mi familia, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén. Pues vamos a seguir adelante. Pues hoy estamos estrenando el micrófono, como les decía, un micrófono económico. Vamos a ver cuánto le aguanta la batería también a este dispositivo. Lo íbamos a probar el día domingo, pero se nos olvidó y no lo probamos, y tal vez no sé, está nuevo todavía, debe aguantar algo la batería, pero híjole, el sermón se nos fue a hora y media, así de que posiblemente nos hubiera quedado a la mitad. Pero el día de hoy pues vamos a ver en la lectura bíblica, también es de hora y media la lectura bíblica, y si se pudiera más. Y vamos a comenzar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 15. Azarías reina en Judá. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar Jotam su hijo. Esta historia la vamos a estar revisando, como dice en las crónicas de los reyes. Es una historia muy importante, con mucho aprendizaje, pero no nos vamos a adelantar a ello. Aquí cabe mencionar de que el rey enfermó y fue aislado, y estuvo reinando en su lugar como rey interino o respaldado, porque a pesar de que estaba apartado, no creo que no haya, aunque sea de lejos,
comunicarle a su padre los problemas del reinado. Y cuando murió su padre, ahora sí el mismo Jotam, que ya gobernaba en el reino, ya tomó el cargo directamente. Pero ahora sí que así como Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue nuestro Dios visible en la tierra, también Jotam, aquí en este caso, él era el rey visible para el pueblo porque su padre pues estaba aislado, ¿verdad? Ya cuando se vea la historia veremos por qué sucedió la enfermedad del rey Azarías. Sigamos adelante en el versículo 8. Zacarías reina en Israel. A ver. Bien, vamos a ver, si me equivoco, pues ahí me van corrigiendo. Versículo 8, Zacarías reina en Israel. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. A Jehú, también como a Jeroboam, se le había dado la promesa que se le dio al rey David de que iba a permanecer él y su descendencia reinando sobre Israel. Recuerden que son un pueblo dividido, Judá e Israel, por otro lado, y cada uno tenía su rey. Sin embargo, los reyes de Israel estuvieron constantemente fallándole, cayendo en desobediencia contra Dios, pecando contra Dios, y Dios los estuvo quitando del trono. Incluso con todo y sus generaciones venideras, o sea, acabó con su semilla de la faz de la tierra. No tuvieron descendencia. Vamos a seguir adelante en el versículo 13. Salum reina en Israel. Versículo 13. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían cubierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encinta. Manahem reina en Israel. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, y de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país.
Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. Pecaía reina en Israel. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa de Israel, de la casa real, en compañía de Argob y de Arié, y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Parece que Segunda de Reyes parece más bien crónica, que Crónicas detalla más. Peca reina en Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reina Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel en los días de Pecá, rey de Israel. Vino Tiglat Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel Bet Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió, y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Versículo 32. Jotam reina en Judá. En el segundo año de Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hasta bonito se escucha. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como nosotros debemos hacerlo también. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Capítulo 16. Acaz reina en Judá. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, a los 36. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Ya todavía de que este rey había encabezado una idolatría nacional
dice que en todo árbol frondoso, o sea, donde había bonita sombra, en los lugares altos, que pues quemaban incienso, pero a otros dioses, no a Jehová. Y todavía con eso se le juntaron los asirios e Israel, Siria e Israel, y no pudieron tomarla. Versículo 6. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Aquir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio al sacerdote Urías, el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Él mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de bronce, el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Santo Dios. Aquí vemos a un rey que le tuvo más respeto y le dio más honor al rey asirio que a nuestro Padre Celestial, que todavía lo que estamos leyendo aquí es de que hizo altares diferentes y todavía destruyendo la casa de Jehová sin ningún respeto. Todo lo que había construido el rey Salomón con material que había reunido el rey David, este nuevo rey Acaz, no le importaba destruir lo que fuera de la casa por quedar bien con el rey pagano. Nosotros como cristianos, la verdad que también tenemos que tener cuidado. Nosotros mismos, nosotros somos el templo hoy en día, el templo
de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo, cuando dice, no saben ustedes que ustedes son el templo del Espíritu Santo, templo y morada del Espíritu Santo. O sea que es un templo consagrado y aparte es hogar del Espíritu Santo. Somos el hogar del Espíritu Santo. Hoy como templo nosotros también tenemos que tener cuidado de mantener nuestro templo a manera de honrar a nuestro Dios y que no comencemos a quitarle a nuestro templo pasadizos, paredes, ventanas, adornos, por decirlo de alguna manera, por honrar a personas más que a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos desbaratar el templo de Dios en nosotros hoy en día? En este caso, este rey desmanteló el mar, lo puso en el suelo, quitó pasadizos, todo lo que era de una construcción. Nosotros eso lo hacemos cuando por quedar bien con la gente nosotros le perdemos el respeto a Dios. Por quedar bien con la gente nosotros comenzamos a comportarnos como no se debe por agradar al mundo antes que a Dios. Como nada más por darle gusto a la gente, nosotros tomar, si ya hicimos votos para nuestro Dios, en que no vamos a tomar ni una gota de alcohol y que nosotros por la invitación de amigos o familiares hagamos a un lado nuestros votos, nuestra promesa a Dios y se nos haga fácil una cervecita, un tequilita, ir a comer de los alimentos que fueron ofrecidos para el Día de Muertos y cosas así. Es la manera que nosotros destruimos el templo de Dios en nosotros mismos, contaminándolo. Y tenemos que tener cuidado de no hacer lo que hizo este rey. ¿Por qué lo hizo? Porque de antemano están diciendo que él hizo lo malo, hizo lo mismo que hacían los paganos, hizo lo mismo que hacía el pueblo de Israel en los pecados de Joram, hijos de Natán, algo así se llama el Joram. Y a él por eso se le levantaron enemigos, porque estaba haciendo holocaustos a otros dioses que dicen los lugares altos, o sea, en los lugares principales, como hoy nosotros podemos rendirle honor a un ídolo antes que a Dios. ¿En dónde? En los lugares altos, en lo más importante para nuestra vida. En todo árbol frondoso, en cualquier convivio que vayamos nosotros, caer en hacer idolatría, en traicionar a Dios, en pecar contra Dios, haciendo lo que no conviene por donde quiera que vamos. Y poner la idolatría en el lugar que debe ser un lugar para Dios, para nuestro Dios. Nosotros tenemos que cuidar, dice la palabra de Dios, haz que se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. En un tiempo anduvimos en el pecado, en varios pecados que avergüenzan. Y nosotros debemos de estar firmes en la palabra de Dios y no retroceder a nuestra vida pasada. Por el contrario, esa vida pasada nos llevaba a la muerte. Entonces nosotros debemos de hacer que ellos se conviertan a nosotros. ¿A quién? A Cristo. Que se conviertan a nuestra fe, que se conviertan a nuestro modo de vivir en Cristo. Así decía Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Entonces nosotros debemos imitar a Cristo y lograr que nuestro círculo social imite también a Cristo para su propia salvación. Y nosotros, lejos de desbaratar el templo de Dios en nosotros, hacer que todo nuestro círculo social
sean templo y morada del Espíritu Santo de igual forma. Porque pasarían, como dijo el Señor Jesucristo, de muerte a vida. Entonces, la enseñanza, la primera enseñanza que estamos recibiendo aquí el día de hoy, más directa, es: cuidemos de no demoler nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Amén. Capítulo 17. Oseas reina en Israel. En el año 10º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. O sea, en la cárcel. Israel es llevado cautivo a Asiria. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Temieron a dioses ajenos, cuando solamente le debemos temer a nuestro Dios Jehová, Yahweh. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de Acera, femenino, Acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Hoy, como cristianos, también Jesús nos ha dicho que no debemos hacer. Dejó enseñanzas muy importantes que imprimieron en pergaminos y ahora los tenemos impresos en la Biblia los apóstoles. Aún el compañero de viajes de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, Lucas, escribió los Hechos de los Apóstoles, que aunque es un libro histórico, trae mucha enseñanza de cómo debe de guiarse el pueblo de Dios hoy en día. Trae doctrina. Versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron.
Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, y de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. O sea que si nosotros como cristianos vivimos en un vecindario donde usted es el único cristiano y todos los demás adoran imágenes, son hechiceros, son borrachos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, usted se tiene que mantener firme en la palabra de Dios sin voltear a hacer lo mismo que hacen los que lo rodean. Versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera femenina, y adoraron a todo el ejército de los cielos, las estrellas, el sol, la luna, y sirvieron a Baal, un dios de aquellos tiempos, un dios pagano, una figura de material. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, los sacrificaban. Cuando dicen que hacían pasar a sus hijos por fuego, es que se los ofrecían vivos, los echaban al fuego. Y se dieron en adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira, a enojo. Duro es caer en manos de un rey vivo, y se los vuelvo a recordar. Cuando Dios hace juicio, quita la vida, y hasta la semilla quita de la tierra. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam, hijo de Nabat, fue el primero que eligió Dios como rey de Israel, y le hizo las mismas promesas que le hizo al rey David, de que si lo obedecía, iba a permanecer a perpetuidad su descendencia con el cetro de Israel en sus manos. Pero luego, en vez de confiar en la voz de Jehová, que le estaba haciendo esa promesa, mejor hizo un par de becerros de oro y puso uno en cada ciudad para que la gente adorara y dijera: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Volvieron al becerro que hizo Aarón en el tiempo que Moisés rompió los mandamientos por enojarse de que el pueblo se había ido a idolatría. Así también Jeroboam hizo los 2 becerros para que la gente no se fuera a querer adorar a Dios a la ciudad de David, a los terrenos de Judá, porque pensó que al ir para allá le iban a traicionar, cuando ya Dios le había dado una promesa. ¿Cuántas veces nosotros también no hemos caído en esos errores de confiar más en la gente, en las condiciones, en las posibilidades que vemos antes que en Dios? Ve, órale a Dios, no, mejor me voy a trabajar. Ve, órale a Dios, no, mejor voy a pedir prestado. Tenemos que tener cuidado con eso para que no nos eche de su presencia Dios como a Jeroboam. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová,
y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Dios nos da muchas oportunidades, pero va a llegar el día que ya no nos la va a dar. Como a los hijos de Elí, que recibieron palabra de que estaban haciendo lo malo, y que le dijo Elí: no los estorbaste. Y ellos ya no se pudieron arrepentir porque Dios ya había decidido quitarles la vida. Entonces no presionemos al Señor. No lo hagamos enojar. Que no encendamos su ira contra nosotros cuando Él es un Dios de amor y que quiere lo mejor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo tengo pensamientos de bien para nosotros. Tiene el Señor pensamientos de bien y no de mal. Entonces, no hagamos algo que nos quite la bendición de Dios. Por el contrario, si Dios ya ha pensado hacer un mal, al pedir perdón, Él de eso dice: Dios no es hombre para que se arrepienta, pero ¿sabe qué? Cuando usted le pide perdón a Dios, Él se arrepiente de hacerle pecado, de hacerle pagar su pecado. Y el mal que pensaba hacerles, dice la palabra, ya no lo hará, sino lo bendecirá. Pero cuando nosotros estamos portándonos bien, su pensamiento de Dios es bendecirnos. Pero si nosotros nos apartamos a pecar, entonces Él quita la bendición que nos iba a dar y nos castiga. Asiria repuebla a Asiria repuebla a Samaria. Ojo aquí. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Eva, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Ellos pensaban que nuestro Dios era territorial como el de ellos. El Dios de los montes, el Dios de los campos, el Dios de los mares, el Dios de los cielos. Por eso ocupaban tantos dioses. Pero nuestro Dios es de todo el planeta y el universo. Por eso no ocupamos más dioses. Tenemos uno solo creador de todo y que en todas partes es poderoso. El rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley de Dios, del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal. Fíjense los nombres de cada dios. Y los de Amad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nivas y a Tartak. Y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech. Era peligroso ser hijo de esta gente. Dioses de Sefarbaín temían a Jehová e hicieron
del bajo pueblo, sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Aquí hay un punto. Muchas veces nosotros nos enseñamos a ser cristianos o a decir que somos cristianos. Se encuentre usted en la doctrina que se encuentre, religión que sea, pero decimos que somos una cosa y demostramos otra, y tenemos que tener cuidado con eso. Decimos alabar a Dios, pero nos hincamos sobre imágenes de vírgenes apóstoles. Decimos alabar a Dios, pero creemos más en la hechicería, en la santería. Tantas cosas que hay en el fetichismo y tantas cosas que hay, que la gente cree más en ellos que en Dios. Temen a Dios, dicen respetar a Dios, pero no lo toman en cuenta para su vida privada. Y tenemos que tener cuidado, me incluyo, a que eso no nos pase. Que no tengamos una venda en los ojos que nos esté engañando y nos oculte la realidad y pensemos que vamos por buen camino cuando ya nos apartamos del sendero muchos kilómetros atrás. Esto dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses. La pregunta es: ¿a quién honramos nosotros realmente? Porque con la boca podemos decir que sí lo hacemos. Cualquiera puede decir que teme a Dios, pero no lo suficiente como para obedecerle. Cualquiera puede decir: yo creo en Dios, pero no lo suficiente para darle toda la fe y entregarle su vida. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Hasta hoy. Cuando Dios entregó las tierras, decía que no acababa de un solo la tierra a la gente, para que no quedara la tierra sola y las bestias se hicieran tantas que al llegar su pueblo hebreo, esos leones, esas bestias, pues mataran a la población, a los seres humanos. Entonces iba quitando de la tierra gradualmente para que la tierra no quedara sola y los animales no agarraran el poder de la región, porque sería un área peligrosa. Pero aquí, cuando el rey se llevó a todo el pueblo de Israel, mandó los leones, atacaban a la gente pagana que mandaban de otras naciones, y llevaron a un sacerdote para que les enseñara lo que se había de hacer para mostrarle respeto a Dios, y lo hacían. Y Dios dejó
Dios dejó de atacarlos con leones. Pero ellos seguían en lo malo. Solamente cumplían con Dios por no recibir la muerte por medio de los leones o de alguna otra manera. Aprendieron a temerle a Dios, mas no a obedecerle. Aprendieron a temerle a Dios, pero seguían con sus dioses. Y eso es lo que no debemos hacer. Debemos de temer a Dios, creerle a Dios, mostrarle respeto, solamente adorarlo a Él y solamente pedirle a Él de favor que nos ayude con todo lo que nos hace falta. Pero no andar con brujería, adivinación, ocultismo, que andar viendo horóscopos, que la lectura del café, que la lectura del tabaco, que la lectura de las cartas, todo ese tipo de cosas quitan a Dios del trono de nuestra vida para poner otras cosas superficiales que nos llevan a la muerte. Capítulo 18. Ezequías reina en Judá. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí me detengo poquito. Dice la palabra de Dios que no debemos unirnos en yugo desigual. Si tú eres cristiano y te casas con alguien que no tiene tu misma fe, posiblemente tú adores solamente a Dios. Posiblemente con quien te cases adora imágenes. Cuando crezcan los hijos, el hombre se va a trabajar. ¿Quién lo educa? La mamá. La guianza de un padre, los consejos de un padre, los cuidados de un padre son invaluables. Pero la madre es la que no se despega del bebé desde el momento de su nacimiento. Y al fin y al cabo, la madre viene educando al hijo. Y le mete sus creencias. Por eso hubo muchas fallas en el pueblo de Israel, en Judá. Porque agarraban esposas por cuestiones políticas, qué sé yo, pero agarraban esposas, princesas de otros reyes, de otros reinos. Y estas mujeres de otros reinos se venían al pueblo de Judá arrastrando su idolatría que estaba en los alrededores. Aún que un hebreo no se podía casar con ningún hombre ni mujer pagano para que no los arrastraran a su idolatría. Aún así, varios reyes lo hicieron, entre ellos el rey Salomón, y ofendió a Dios porque comenzó a hacer templos para sus esposas, y cada esposa tenía diferentes dioses. Hoy en día, si tú en tus 5 sentidos te enamoras y siendo cristiano quieres algo, quieres formalizar un hogar con una persona que no tiene tu misma fe, estás arriesgando tu descendencia. Porque tu casa es tu familia y debes de escoger con quién la formas. Para que la madre o el padre, tu futura esposa, tu futuro esposo, no te arrastre a tus futuros hijos a la idolatría, a la borrachera, a la drogadicción. No te unas en yugo desigual y te evitarás un calvario. Seguimos. Aquí estamos viendo que hizo lo recto. Abi era hija de Zacarías. Él quitó los lugares altos. A ver,
Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera femenino e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Me detengo aquí. En el tiempo de que el pueblo hebreo andaba en el desierto por rebeldes, serpientes mordieron a la gente y moría. Clamaron a Dios. Entonces, nuestro Padre Celestial ordenó que se hiciera una serpiente de bronce y que la pusieran como en una asta, así en lo alto, en un madero alto, y para que todo aquel que fuera mordido por las víboras viera hacia la víbora de bronce y se salvara. Era una víbora, pero sin embargo, aquí estamos viendo que esto era cómo quedó el Señor Jesucristo en una cruz. Y hoy, si volteamos a la cruz, somos salvos. ¿Cuál es la serpiente? Satanás, que Dios lo reprenda. Ese es el que nos muerde. Ese es el que nos daña, el que nos hiere, el que nos lastima, el que provoca todo lo malo que vivimos en esta vida. Pero cuando volteamos a ver a Cristo, las cosas cambian. Eso simbolizaba aquella serpiente en el desierto. Era sagrada en ese momento, se puede decir, porque volteaban a verla y el poder de Dios sanaba a la gente. Así como Jesús hoy, a todo aquel que voltea a verlo, se le entrega, lo sana. Pero si se fijan, hoy en día las iglesias más antiguas tienen reliquias, que si perfume, que si el cabello de perfume y cabello de esta, guardan reliquias, el cabello y perfume de María Magdalena, que ya tienen sudario, no sé qué, de San Judas Tadeo, que ya tienen que la corona de Cristo, que ahí andan buscando hasta la madera, años vendiendo pedacitos de la madera de Cristo y no se la acaban. La gente comprándolos y cargándolos como amuletos. ¿Por qué? Porque le enseñan a la gente que son reliquias sagradas y que se les tiene un respeto, y la gente se emociona, las toca, llora con ellas, tienen fe para que les haga milagros. Cuando aquí estamos viendo que el pueblo hebreo guardó aquella serpiente todos estos años. Pasó Moisés, pasó Josué, pasaron los jueces, pasó David, pasó Saúl, David, varios reyes de su descendencia, cientos de años, pero seguían guardando la víbora de bronce. Y dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. La quebró, porque Dios quiere que nuestra fe la tengamos en Él, no en ningún artículo material. Imagínense cuando el milagro de Eliseo a la viuda, con el aceite que no se acababa y no se acababa, otra bandeja y otra bandeja, el poder de Dios allí, multiplicando y multiplicando el aceite en esas bandejas fueron tocadas por el poder de Dios, con el aceite que Él estaba multiplicando por el poder de su Espíritu. Imagínense que hoy en día salgan con que aquí están las bandejas sagradas, vámonos.
Tenemos que tener cuidado. No necesitamos intermediarios para estar unidos a Dios. Solo Cristo. Único intermediario entre Dios y el hombre. Y aquí vemos lo que hizo con esta reliquia del tiempo de Moisés. La quebró. Como hoy en día, si las reliquias, qué bueno que guarden algo del pasado para que la gente lo conozca. Pero si le va a servir para que usted crea que es milagroso y que el poder de Dios le va a hacer los milagros a través de él, a través de cualquier imagen, ahí estamos mal, mejor que desaparezcan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Quién es? Ezequías. Todo lo que él hacía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Por cuanto no había atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que había quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las había escuchado ni puesto por obra. ¿Te suena conocido? No le hacemos caso a la palabra de Dios ni la ponemos por obra. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. 15 dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. 16. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y los dio al rey de Asiria. Santo Dios. Yo creo que de ahí agarra la gente estar comprando oro y estarlo empeñando para salir de problemas económicos. Sennacherib se jacta ante Dios. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcias, mayordomo de Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta? ¿En qué te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí?
He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joab al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decirles estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsacés. Isaías asegura que habrá salvación. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda.
Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Amenaza de Sennacherib y oración de Ezequías. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Limna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Rezef y los hijos de Edem que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Riqueza literaria. Dios es un Dios en su plenitud. También dioses, es decir, los dioses de las naciones idólatras. La palabra Elohim aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Se emplea por vez primera en el primer versículo de la Biblia. La mayoría de las veces en que se usa Elohim se refiere al Dios creador, pero en ocasiones designa a los ídolos o dioses paganos. Algunos eruditos creen que proviene de la raíz El o Ela, que significa fuerte o poderoso. Muchos cristianos sostienen que Elohim, el cual es una forma plural en hebreo, revela que Dios tiene más de una parte en su ser. Esas partes divinas se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, tenemos un solo Dios y no tres dioses. Versículo 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Dinámica del reino. Acciones físicas en la oración de guerra. La guerra de la fe. El rey de Sennacherib escribió una carta sugiriendo que Dios no podría contra él. Al recibir la carta, el rey Ezequías la tomó y la presentó al Señor en oración. Este es un ejemplo en el que un acto físico parece establecer autoridad espiritual en el dominio invisible. En otras palabras, un acto físico se convierte en símbolo profético de una realidad que impacta lo invisible mientras se actúa en el mundo visible. La actitud de Ezequías. El presentar su caso
carta ante el Señor, constituyó una expresión de confianza y de manifestación de la fe con que elevó su oración. El rey estaba convencido de que Dios escucharía su oración y el Señor envió un ángel esa noche que destruyó 185,000 soldados enemigos. Otro acto físico de personas registrados en la Escritura incluyen la alabanza vocal y los gritos, el levantar las manos e inclinar la cabeza, el saltar o danzar, los lamentos en la oración, el temblar o sacudirse, el lloro intenso y muchas ocasiones en las cuales la gente se postró. Impulsadas por la fe y motivadas por una genuina e intensa pasión por la oración. Estas no son acciones supersticiosas, tratan lo invisible con algo real y así ganan mucha victoria. Mensaje de Dios en cuanto a Sennacherib. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová pronunció acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿O contra quién has alzado la voz y levantando en alto sus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a la altura de los montes y lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo que he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y haré volver por el camino por donde viniste, y te haré volver por el camino donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas, gracias, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los espíritus hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a sí mismo y por amor a David, mi siervo.
derrota y muerte de Sennacherib. Y aconteció que aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nirsoc, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. De tener tanto poder, su misma casa lo vino asesinando. Ningún dios se le resistía, porque eran dioses de imagen. Pero nuestro Dios es más poderoso que cualquier Dios, porque Él es un Dios real. Y también nos ayuda cuando nosotros le ponemos en sus manos cualquier necesidad que nosotros tengamos. Pues ya ahí leímos 15, 16, 17, 18, 19. 5 capítulos, gloria a Dios. Tal vez no nos acordemos de todo lo que leímos, pero llévese la lección de cuidar el templo de Dios y poner toda nuestra confianza en Dios para que nos pueda bendecir. Padre Santo, gracias, Señor, por guiarnos, por permitirnos, Señor, un éxito más, Señor, el leer su palabra, Padre Santo, en este día, Señor. Gracias porque hasta aquí nos ha usted ayudado, Señor. Gracias, Señor. Nosotros le tenemos, Señor, agradecimiento, Señor, por todo lo que hace en nuestras vidas. Gracias por su guianza, Señor, a través del Espíritu Santo, Padre. Bendiga, Señor, a cada uno de los que se han dado el tiempo, Señor, de acompañarnos, Señor, en esta lectura. Hasta donde llegue, Señor, a través de las redes sociales, esta lectura, este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los que nos acompañaron en este día. Que Dios me los siga bendiciendo grandemente. Hermano Gustavo Calderón, mi esposa Rosa María, bendiciones que me acompaña en la lectura. Bendiciones, que Dios te bendiga grandemente, Miguel y el Señor, del Golfo de Santa Clara o donde vivas hoy en día. Que Dios te siga bendiciendo grandemente y te guíe con su mano por su camino, el camino de Cristo. Que la palabra de Dios sea nuestra luz, nuestra lumbrera en el camino. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima lectura bíblica el próximo lunes, primeramente Dios. Que Dios me los bendiga grandemente. Se despide ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Bendiciones.